Gracias al Señor. Vamos a buscar su palabra que se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, del verso 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, del verso 4 al 6. Amén. Si la han encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Amén. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra hermosa que tú nos has dado en este día. Padre, te pedimos que tú nos protejas con tu sangre. Padre, te pido que tú utilices mis labios, Padre. Ábrenos el entendimiento para poder comprender tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, está el mentiroso. El Señor, durante toda la palabra, lo que siempre ha querido de nosotros es que guardemos sus mandamientos. Y dice, está el mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios está en él, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. O sea que cuando guardamos su palabra, andamos en el amor de Dios. Eso es lo que nos está tratando de decir ahí. Y que estamos en él. Yo sobre todo me quiero enfocar el día de hoy en el último verso que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos que andar como anduvo Jesucristo. Porque muchas veces podemos decir muchas cosas, pero si no andamos como anduvo Jesucristo, como dice sus mandamientos, dice que somos mentirosos si no guardamos sus mandamientos. Jesús anduvo en justicia. Mi hermana Anita me va a buscar San Juan 14:6. Daniela Mateo 6:33. Dice que él anduvo en justicia. Vamos a ver qué dice San Juan. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Yo buscaba que era justicia, porque muchas veces lo escuchamos, ¿cierto?, en las noticias, que dice se va a hacer justicia por tal cosa, o aquí mismo nosotros cuando se predica dice hay que andar en justicia. Y justicia, sus sinónimos son andar en equidad, que significa equilibrio. ¿No es cierto? Que uno anda en el equilibrio del Señor. No anda así como muy acá, ¿no es cierto? No, el equilibrio. La integridad, no tocado o no alcanzado por el mal. Para Él, ¿no es cierto? Sabemos que Él no tuvo pecado. Para nosotros esta palabra es un poquito complicada, ¿no es cierto? Difícil porque no tocado o no alcanzado por el mal. Nosotros a veces igual, ¿no es cierto? Somos alcanzados por el mal, por nuestros propios pecados, ¿no es cierto? Porque le abrimos las puertas a Satanás. Él anduvo, ¿no es cierto?, de justicia, rectitud, que actúa de manera correcta. Sabemos, ¿no es cierto?, que Cristo en toda su trayectoria, Él jamás hizo algo incorrecto. Él siempre le habló con la palabra de verdad a las personas que le preguntaban. Él no podía andar como diciendo, no, quizás, sí. No, Él le decía siempre las palabras correctas. Supongamos cuando el joven rico le fue a preguntar, Él le dijo, ¿no es cierto?, que vendiera todo, se lo diera a los pobres y lo siguiera. Él no le dijo nada, ven un poquito, después ves. No, Él le dijo correctamente lo que él tenía que hacer. Y también un sinónimo de justicia es la santidad, que significa apartarse del mal. Y la verdad, bueno, sabemos que es la verdad. No tiene como un significado más allá, todos sabemos que es la verdad.
Y no es cierto, ahí donde leían, decía que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Ahí vemos la verdad. Jesús era el camino. Yo me imagino cuando aquí nos dice igual que hay que andar como Él anduvo, yo me imagino que, ¿no es cierto?, Cristo es el camino y Él hizo el camino. Yo no sé si usted alguna vez ha andado por el monte, no sé, pero no hay camino. Y no sé, un cuchillo, un machete, usted tiene que abrir el camino. No sé si le ha tocado, yo me acuerdo cuando estábamos allá en la isla, y cuando no había camino había que sacar el machete nomás y haciendo caminos. Entonces yo me imagino a Cristo con la palabra de la verdad, ¿no es cierto?, su sacrificio abriéndonos el camino para poder seguirlo a Él. Yo el otro día, esta palabra yo la había predicado antes, pero se me vino nuevamente porque el otro día todos los días nos toca salir por el pasaje, uno tiene que seguir unas huellas, porque uno no puede meterse donde están los demás el agua. Supongamos el otro día mi mamá pasaba primero, después Carlita pisábamos donde había pisado mi mamá. ¿Por qué? Porque si nos íbamos por otra parte íbamos a pasar por todo el agua y nos íbamos a mojar. Es lo mismo Cristo. Él ya abrió el camino, Él ya dejó sus pisadas. Ahora somos nosotros los que tenemos que seguir esas pisadas. Tenemos que tomar la cruz. Muchos dicen, no, es que hay que tomar la cruz y seguirle. La acción de tomar la cruz es sacrificio, es sufrimiento. Usted ha leído, ¿no es cierto?, la parte cuando Cristo fue a la cruz, fue de sufrimiento. Él iba solo. Ni siquiera su madre estaba ahí al lado de él, ayudándole. Nadie podía. Los otros discípulos, ¿no es cierto?, estaban escondidos, pero él iba solo. Y como yo le hablaba la otra vez, él estaba solo porque el Padre no podía estar con él, porque el Padre es santo y Él llevaba nuestros pecados. Entonces, cuando decimos que tenemos que seguir a Cristo, es un camino de dificultad, es un camino doloroso. Cristo jamás nos prometió acá abajo que todo iba a ser de flores, que todo iba a ser bonito. Él nos dijo que allá arriba iba a tener la recompensa para nosotros, no acá abajo. Entonces el camino de Cristo, sus pisadas, es cosa difícil. Por eso, ya de decir que Él anduvo en justicia, nosotros podemos escudriñarnos a nosotros mismos si es que andamos en esas cosas. Yo creo que nos falta mucho. De repente no somos equilibrados, de repente no andamos en integridad, en la verdad tampoco, en la santidad cuesta mucho, en la rectitud. Por eso, Cristo siempre nos enseña en su palabra que debemos guardar sus mandamientos para poder hacer lo que Él hizo. Él anduvo en obediencia. Obediencia también un sinónimo es fiel. Hermana Anita, Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Aquí, ¿no es cierto?, yo puse obediente, y aquí podemos ver que Él, siendo el Hijo de Dios, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él siempre obediente a su Padre. Él jamás dijo, no, mi Padre me mandó a hacer esto, pero yo no quiero. No, porque Él decía que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. O sea que Él hacía lo que su Padre le decía. Él no hacía otra cosa. Entonces, ¿cuántas veces a nosotros nos falta la obediencia? Porque queremos hacer lo que nosotros queramos. Y lo digo por todos, porque todos somos así, somos llevados a nuestras propias ideas. Somos desobedientes en pequeñas cosas. El Señor nos dejó su manual, pero nosotros no queremos hacer nuestras propias cosas. Pero Él anduvo en obediencia. Como yo le decía, tenemos que seguir sus pisadas. Pero si no seguimos alguna, no estamos siguiendo sus pisadas, no estamos yendo por otro camino. Y el camino es Cristo. Y en este momento, Él nos está diciendo que Él anduvo en justicia, Él anduvo en obediencia. Tenemos que seguir esas pisadas. Él anduvo como siervo. A muchos no les gusta esta palabra, siervo, porque es servir. Siempre de repente
como ser humano, ¿no es cierto?, se nos viene el orgullo y no nos gusta servir. Pero el Señor, Él mismo nos dio el ejemplo que Él anduvo como siervo, no vino, ¿no es cierto?, como rey o como cualquier otra cosa, demostrando yo soy aquí, acá. No, Él fue lo más humilde. Por eso que Él decía, aprended de mí porque soy manso y humilde. ¿Mi hermana Anita? ¿O alguien que tenga Mateo 20-28? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Me lo puede leer nuevamente, hermana Anita? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ahí estaba lo que yo le decía. Nosotros ahora podemos decir, ¿no es cierto?, que y siempre podemos decir que Él nos sirve a nosotros. Nosotros no hacemos nada. Muchas veces uno dice, no, si yo le trabajo al Señor. Venir al culto es para que usted se llene del Espíritu Santo. Trabajarle al Señor es, supongamos, los misioneros que andan en otros países, ¿no es cierto?, arriesgando su vida. Eso ya es trabajarle al Señor, ¿no es cierto? Estar orando. Hay personas que le dan el ministerio de la oración, que se pasan noche entera orando por ustedes. Ustedes no se imaginan que hay personas orando por ustedes. El Señor tal vez pone ahí su nombrecito, aunque usted no lo crea, el Señor ora con las personas que elige. Yo he sabido de una persona que dice, yo voy a orar con Jesús. Él está ahí orando con esa persona y está orando por todos nosotros. A veces uno mismo ora 15 minutos y ya es como mucho, pero hay personas que oran toda la noche por el pueblo de Dios, orando por esta tierra, y que el Señor le ayude porque ellos están trabajando. Imagínense, tal vez no nos pasa nada porque ellos están orando por nosotros, y tal vez nosotros a veces no andamos siendo siervos ni nada y nos creemos más, y no debe ser así. Debemos andar como Él anduvo. San Juan 13 del 4 al 7, si alguien lo tiene. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasarse de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla, se le ciñó y luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que Jesús se quitó. Podemos ver otra parte de su misión de siervo, que Él se quitó su manto. Imagínense, porque Él era el maestro, ¿no es cierto?, sacarse las cosas, ¿para qué? Para poder hincarse y poder lavarle los pies a sus discípulos. Esas cosas lo hacían los siervos, los que eran empleados, lavarle, ¿no es cierto?, los pies a sus señores. Pero Él, ¿qué hizo? Él se humilló, ¿no es cierto?, y fue, y sus discípulos, Pedro, que dice, no entendía lo que Él hacía. Pero Él decía, después entenderás. ¿Por qué le decía esto? Porque ellos todavía no tenían el Espíritu. Entonces, después de teniendo el Espíritu de Dios, iban a entender por qué Él lo hacía. ¿Por qué? Porque Él nos vino a servir. Él vino a dar su vida por nosotros. ¿Qué mayor cosa que esa? A veces parece que no olvidamos el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Parece que otras cosas son más importantes, pero el sacrificio que hizo Cristo es lo más importante que puede haber en nuestras vidas, porque gracias a eso tenemos la salvación. Si pasamos cosas así como, sí, Cristo murió, Cristo es un personaje, no, Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Yo me imagino el sufrimiento de Cristo. La otra vez veíamos la palabra médicamente, como Él había muerto. Yo me imagino uno cuando se golpea el dedo pequeño nomás con algo, le duele, imagínense Él todo herido.
todo ensangrentado, las heridas abiertas, y todo por usted y todo por mí. Él llevó todo el peso, porque no solamente iba todo su cuerpo enfermo, iba todo su cuerpo golpeado, Él llevaba el pecado. Imagínense la carga, porque una persona cuando anda en pecado, anda con una mochila, ¿no es cierto? Puede que ande enojado, anda triste, y Él llevaba todas esas cosas. ¿Se imagina usted lo que Él llevaba por usted y por mí? Ese camino no fue fácil. Entonces Él se hizo siervo para podernos demostrar que nosotros también debemos ser lo que tenemos que ser humildes, bajarnos siempre, no ser mejor que los demás, no siempre decir, no, hay otro mejor que yo. De repente cuando me dicen, no, que usted toca bonito, no, que usted... Yo digo, sí, a ver, pero no, siempre hay otros mejores. Uno nunca debe creerse más de lo que es, no, ni eso, tampoco creerse. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña que uno tiene que ser siempre humilde. Él nos enseñó que teníamos que ser humildes. Después dice, del 13 al 17, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo lo he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. amén. El Señor, ¿no es cierto?, ahí nos dice que tenemos que lavarnos los pies uno a otro. Por eso hacemos la cena del Señor. Y muchas veces hay personas que le dan, no sé si vergüenza, ¿no?, lavarle los pies a otro o orar, ¿no es cierto? Y usted cuando le pidan eso, hágalo como una bendición. ¿Por qué? Porque ahí usted va a ver lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Usted está representando lo mismo que hizo Él. Imagínense bajarse, sacarse su manto, arrodillarse, postrarse, porque ustedes han visto cuando tomamos la cena, la persona que tiene que lavar los pies tiene que arrodillarse. La persona que seca los pies tiene que arrodillarse y andar ahí. Y esas cosas no todos lo hacen. Porque yo creo que si alguien le pidiera del mundo, o si usted lo hiciera a alguien del mundo, el del mundo no entendería. Diría, esto está loco, ¿cómo se hacen esas cosas? Porque es como algo, por decirlo así, humillante. Lo verían los de afuera. Pero nosotros tenemos que decir, gracias Señor, porque tú nos estás enseñando a ser siervos. Es una bendición. Vamos a seguir. Ya sabemos que Él anduvo en justicia, en obediencia. Yo busqué unas par de cosas, pero si usted se pone a buscar toda la historia de Jesús, usted puede buscar más como Él anduvo. Como les decía, otra cosa que viene es la humildad y la mansedumbre. Humildad proviene del latín humilitas, que significa pegado a la tierra. La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. O sea que nuestro Señor Jesucristo era una persona de confianza. ¿Acaso no lo es? ¿Acaso usted no le puede confiar sus mayores secretos? Él dice que es nuestro amigo y que dio su vida por sus amigos. Entonces, yo creo que todos en esta vida hemos tenido un amigo y le contamos nuestras cosas. ¿Qué mayor a Jesucristo, no es cierto, que Él nos escudriña por dentro y sabe todas nuestras necesidades, nuestros secretos? Cristo sabe todo. A veces la gente piensa, no, es que Él sabe lo que yo quiero entregarle. No, Cristo sabe absolutamente todo, aunque usted no quiera decírselo. Él lo sabe. ¿Qué dice Mateo 11, 29 al 30? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. ¿Por qué el Señor no dirá que ahora es ligera? Porque ahora no vamos solo. Él sí fue solo, pero ahora nosotros nos vamos solos. En el camino, ¿no es cierto?, tal vez llevamos nuestra cruz, pero ahora Él va al otro lado y nos va ayudando. Ahora ya no vamos solo como iba Él. Por eso Él ya hizo el camino, como les decía yo delante, y ahora Él va junto a nosotros. Por eso que la carga no es tan pesada, porque Él va con nosotros. Y dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Una persona mansa
de repente se nos va porque todos tenemos nuestro carácter. Andamos, ¿no es cierto?, de repente en nuestros días, que no todos los días andamos de buen humor, ¿no es cierto? Pero Él dice que aprendamos a ser mansos. Uno ve de repente, ¿no es cierto?, los caballitos cuando son mansos y cuando no son mansos. Y uno igual debe aprender, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas viendo los animales. Ellos, ¿no es cierto?, uno les puede hacer cariño, dejan, ¿no es cierto?, que uno los tome. Si usted viera a alguien salvaje, un caballo salvaje, uno ni siquiera se acerca. Entonces el Señor nos dice que tenemos que ser mansos, que ojalá la gente pueda acercarse a nosotros y digan, oh, esta persona que es tranquila, que es apacible, que puedo conversar con ella. ¿Se imaginan yo anduviera por el mundo y alguien me preguntara de Cristo y yo anduviera enojada? No tuviera la mansedumbre, ¿cómo yo les mostraría que Cristo vive en mí? ¿No es cierto? Y la humildad también. Filipenses 5 al 8. 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros sí, el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Esa? Sí. Sí, es que me tienen así, yo me equivoqué. Sí, yo me equivoqué. Pero yo Amén. Señor bendiga. Si quiere echar a perder, parece la ampolleta. Que el Señor nos ayude. ¿Dónde fue que dijo? Filipenses 2, del 5 al 8. Me olvidé poner el 2 ahí. Era del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Ahí nuevamente nos dice que cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. O sea, Él quitó todo. Él siendo Dios, se despojó de todo por usted y por mí. Por venir, ¿no es cierto?, a morir a la cruz. Apaga Daniela. Sí, veo ahí. Él se despojó todo, ¿no es cierto?, para poder venir a ser en forma de siervo. Él, ¿no es cierto?, yo ahí ponía la parte del pesebre. Dios sabrá cómo es, uno le pone imágenes y ahí, pero uno se pone a imaginar que el Rey de Reyes y Señor de Señores haya venido a nacer en un pesebre. Es la cosa más humilde que puede haber. Todos aquí, yo creo que nacimos en un hospital. Yo no sé si hay alguien aquí que haya nacido, no sé, en un pesebre, ¿no? Todo en un hospital, o en el campo, en la casa. Pero incluso en la casa, ya hay un poco más de comodidad en una cama. Pero imagínense en un pesebre, con los animalitos ahí, ¿no es cierto? Y en ese momento, incluso al nacer, Él nos demostró la humildad. Vino a nacer en lo más pobrecito, ¿no es cierto? Entonces, Señor, así nos demuestran cosas pequeñas lo que es humildad y mansedumbre. Él anduvo en santidad. Acuérdense que santidad es apartarse del mal. Primera de Corintios 5:21. Primera, tal vez está en segunda. 21. ¿Sí? Sí, parece que sí. Tal vez yo me equivoqué. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya, él dice, ¿no es cierto? Él decía que santidad es apartarse del mal. Como yo les decía, o sea que jamás tuvo pecado, pero por nosotros hizo pecado. No sé si me entiende. No es que Él pecó, sino que por nosotros Él llevó nuestro pecado. O sea, que Él siempre anduvo en santidad. O sea, Él nunca, en toda la historia de Jesús, Él nunca claudicó hacia el lado de que si Satanás le decía algo, Él no. Él seguía en santidad, Él se apartaba del mal. Él no cayó en tentación. Santiago 4, del 4 al 7. Dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resistid a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Aquí, ¿no es cierto?, la otra vez que le hablaba de lo que era el mundo, aquí está hablando del sistema del mundo, no de las personas. Dice: cualquiera que se constituye amigo, ¿no es cierto?, no sabe que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque yo le decía la otra vez que las cosas del mundo, las cosas que hace el mundo, o sea, la gente, nos aparta de Dios. ¿Por qué? Porque si la gente anda bebiendo, anda fumando cosas, yo no voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque esas cosas las hace el mundo. Yo ahora soy templo y morada del Espíritu Santo. Y usted, no sé si se ha leído, antes cuando Jehová, ¿no es cierto?, reposaba en el templo, era que caía la gloria, ¿no es cierto? Ahí no entraba cualquiera. Entonces ahora nosotros somos del Espíritu Santo, o sea, su Espíritu vive en nosotros. Entonces no puede este cuerpo, este templo estar sucio. No puede tener una mancha. Si usted leyera todos los requisitos que se le daba al sumo sacerdote para poder entrar, se imagina que Cristo igual, ahora veámoslo espiritualmente, todo lo que nos pide a nosotros para poder tener el Espíritu Santo. Es apartarnos del mal, es simplemente eso, es no hacer las cosas que hace el mundo. Después dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá. Él también fue tentado, pero él salió victorioso. Amén. Y nosotros aquí dice que tenemos que resistir al diablo, o sea, resistirlo, ¿no es cierto? Y él va a huir de nosotros. San Juan 17, 14 al 20. Yo le he dado tu palabra, y el mundo lo aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, siendo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Aquí algunos se confunden y dicen: pero ¿cómo? Si el Señor en el otro nos dijo: no améis al mundo, ¿no es cierto? Y acá dice: yo lo he enviado al mundo. Como les decía, lo que hablaba antes eran las cosas que hace el mundo. Dice ahora: yo lo envío al mundo. ¿A quién? ¿Cuál fue el mandato que Cristo nos dejó? Ir a predicar el evangelio. Ir por el mundo y predicar el evangelio. Ese fue el único, ¿no es cierto?, que nos dejó ahí como recalcado ahí: ir por el mundo y predicar el evangelio. O sea que nuestro trabajo es predicar el evangelio. Amén. Pero para predicar el evangelio tenemos que andar en las pisadas de Cristo. Porque si yo le predico a alguien, no, está malo fumar, y si yo lo hago y me ve haciéndolo, ¿cómo yo le voy a predicar a esa persona? Me va a decir: no sé si lo ha escuchado, no, para ser como ese prefiero yo quedarme tal como estoy. Por eso Cristo tiene que verse reflejado en nosotros. Por eso que Él es la luz del mundo, y ahora dijo que nosotros somos la luz del mundo y la sal. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Pero si no hacemos lo que Él hizo, no podemos reflejar esas cosas. La gente misma va a ver, va a decir, porque el enemigo sabe. También en una parte dice que estemos a cuenta con nuestro adversario, porque Él sabe también las cosas que hacemos. Él también está atento. Se cayó, Él anda burlándose. Cayó en tentación y nos va a acusar allá arriba. Uno lo puede ver como chistoso, pero Él anda así, a la silla de uno para ver si cae. Como león rugiente. No es león, como león anda, ¿no es cierto? Porque el león de la tribu de Judá es Cristo. Pero lo que yo voy es que también, ¿no es cierto?, tenemos que estar a cuenta con los ojos que nos rodean. Porque el enemigo anda ahí y la gente, ¿no es cierto?, que es del mundo, es usada por el Satanás. Entonces, si usted hace una fallita, el enemigo la va a sacar. Por eso que tenemos que andar como Él anduvo, en santidad. Santidad es nada más que apartarse del mal. Sigamos a ver qué más anduvo nuestro Señor. Él anduvo en oración.
que nos cuesta la oración, ¿eh? La oración es una de las cosas que más nos cuesta. Porque a veces cuando nos acostamos decimos, oh, no oré. ¿Se imaginan ser como Daniel? Él oraba 3 veces al día. Los profetas igual oraban mucho. David también. Y Jesús, más que nada, él pasaba orando todas las veces. Cuando iba a pasar una tempestad, allá estaba él orando. Iban a hacer una cosa, allá estaba él orando. Pero a nosotros, esta carne no nos deja. De repente, no, si voy a orar. O cuando venimos, de repente nos da flojera venir en la mañana. Yo mismo lo reconozco, a veces me da sueño, ya me quedo. Pero no, pues tengo que ganarle a este cuerpo. Tengo que venir a las 9 aquí a orar. ¿Qué dice Lucas 5:16? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Él se apartaba. O sea, aquí lo hacemos todos juntos, lo siento, cuando la primera oración, la segunda, pero sobre todo Cristo quiere que nosotros tengamos una comunicación con Él personal. Ahora todos, ¿no es cierto?, tenemos estos aparatos de los celulares, ¿no es cierto? Ahora esta tecnología, ¿no es cierto?, todo, la mayoría tenemos el WhatsApp. Y la mayoría uno está conectado, ¿no es cierto?, con sus familiares. Cuando pasa un terremoto o algo, todo lo que hacemos es ¿cómo estás? ¿No es cierto?, tenemos la comunicación. Así Cristo que también quiere que nosotros tengamos esa comunicación con Él. Que le contemos todo. De repente igual, si usted no tiene el tiempo de hincarse a orar, andar clamando. A mí me pasa de repente, yo ando caminando y digo, oh Señor, en mi mente, Señor, si hago esto, ayúdame. Eso es estar clamando en su corazón, es andar caminando y andar clamando. Pero si usted tiene el tiempo de apartarse, como lo hacía Cristo, que Él se iba a los desiertos, y ya sabemos que el desierto igual es como la prueba, entonces ojalá tuviéramos eso mismo de apartarnos para orarle al Señor. ¿Quién tiene Mateo 6, del 7 al 13? Dice, llorando, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe que de estas cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y por todos los siglos. Amén. Amén. Yo le puse ahí, ¿no es cierto?, que Él nos enseñó a orar. ¿Por qué? Porque aquí nos dice cómo debemos presentarnos al orar al Señor. Primeramente, ¿no es cierto?, que tenemos que dirigirnos al Padre, ¿no es cierto? Dice, Padre que estás en los cielos. Y ahí empieza, usted se sabe, yo creo, el Padre nuestro que... Y después dice que se haga su voluntad. Uno le puede pedir muchas cosas al Señor, pero después de decirle todo lo que uno